Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Adelante, Federico. Gracias, Ángel. Buenas tardes, amigos que nos ven y nos escuchan. Como decíamos anteriormente en el programa, cuando Fafa puso el tema, hoy, 2 de febrero del 2022, se cumplen 49 años del desembarco de Francisco Alberto Camaño en Playa Caracoles. La guerrilla que tenía como objetivo dar al traste con el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Es importante un poco contextualizar esto desde la lógica de la historia. La historia ciertamente sirve para narrar, para contar, pero también para legitimar o para justificar. Es importante que sepamos esto porque es sobre la base de ese uso de la historia, o como dijo Nietzsche, de ese uso y abuso de la historia, pues la historia va cambiando con el tiempo. La historia puede, en un momento, en la década de los 60, el relato era uno, en la década de los 70 otro, en los 90, o ahora es otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que la historia del T2 de febrero, del desembarco de Francisco Alberto Camaño, cada día tiene menos actores vivos, por lo tanto es pasible de no ser contada de la manera correcta. En el plano particular, yo me empoderé por un tema muy sentimental con la historia como tal. Empecé escribiendo una novela de Camaño, terminé comenzando un doctorado de Historia del Caribe y finalmente mi tesis doctoral es sobre el tema. Entonces tengo un periodo de tiempo bastante largo estudiando y les confieso que mientras más investigo, sé menos. Mientras más información tengo, más confundido estoy. Y me imagino que tenemos que abordar este tipo de temas con ese mismo espíritu crítico de para qué nos sirven los hechos y qué podemos contar con ellos. ¿Por qué? Porque la historia no es solamente un relato, no es un relato muerto o hueco. La historia lo que permite, por ejemplo, que se legitime, y lo hago en plan de autocrítica, la idealización de la izquierda en la región de Latinoamérica. Y la idealización de la izquierda o la idealización o la exaltación de la derecha son de los valores pasados y las experiencias anteriores, son las que permiten apuntalar fundamentos políticos en campañas electorales. Sin ir más lejos, Boric, recién electo presidente de Chile, un producto de la izquierda como Macri lo fue de la derecha. No queremos dividir el tema entre izquierda y derecha, pero esa es la realidad de nuestro continente, donde se sataniza una derecha, donde desde la derecha se sataniza una izquierda, pero donde en ningún momento, de parte y parte, hay una autocrítica, donde en ningún momento, de parte y parte, hay un proceso de parar, de mirar hacia el pasado y de reflexionar. Y Camaño es uno de los mejores ejemplos que podemos utilizar para ello, y precisamente por el respeto que le tenemos a la figura histórica, lo hacemos dentro del marco de esa intención de no ofender, pero sí de cuestionar. Camaño, en mi plano particular, considero que en el siglo XX fue el momento más alto de la dominicanidad y de la dignidad nacional. Esa es mi opinión. Pero ese es el Camaño de abril de 1965. El Camaño de abril no es el Camaño de Caracoles. Vamos a separar las cosas. Entonces, cuando no tenemos estas cosas muy claras, o cuando ni siquiera nos proponemos aclarar para ver en qué sentido, de dónde está la carga de la historia apuntalada, idealizamos. Y cuando idealizamos, distorsionamos. Y la historia tiene como un sentido aleccionador. La historia nos sirve para enseñarnos, no para adoctrinarnos. Entonces, en los términos reales, este día de hoy, en la madrugada del día de hoy, un velero llamado Black Jack supuestamente partió de la isla de Guadalupe. Yo entiendo que no, lo puedo justificar. Y desembocó, salió el 26 de enero y llegó el día de hoy a las costas de Caracoles. Esta expedición no tenía ninguna posibilidad en términos militares de llegar a nada porque estaba fuera de tiempo. Porque Camaño no entendió que el foquismo no era una vía óptima y eficiente para alcanzar el poder, aunque la victoria nicaragüense podría decir lo contrario posterior, pero en realidad la vía militar para tomar el poder estaba cerrada en Latinoamérica. Y si algo sirvió la expedición de Camaño fue para demostrar que el foquismo estaba cerrado y que la vía militar no era una opción. Sin embargo, desde el punto de vista político tampoco había el tiempo.
Esta expedición de Camaño debió haberse dado en 1970 y todo estaba planeado para que fuera en 1970. Es por eso que en algún momento en el campamento en Cuba había más de 45 personas entrenando y simplemente llegaron 9. Entonces, si queremos entender las causas del fracaso de esa expedición, tenemos que preguntarnos por qué en algún momento en Cuba habían 45 personas entrenando y por qué luego llegaron 9. Antes de entrar a explicaciones locales del balaguerato, de los clanes militares dominicanos, antes de empezar por ahí, tenemos que empezar por allá. Y ese aspecto de autocrítica, la izquierda no lo ha hecho. Y los actores no lo han hecho. Por mala suerte, los actores que participaron en esta expedición, todos están muertos. Tuve el privilegio de entrevistar a don Claudio Camaño, una persona de gran valía, un ser humano muy decente, al igual que su difunta esposa, doña Fabiola. Y bueno, en definitiva no hay testimonios ya. Sin embargo, nos quedan algunos testimonios del lado militar que están totalmente ocultos de la historia. No es casualidad de que si usted busca en Google, por ejemplo, va a encontrar la muerte de Camaño y la muerte de su compañero de guerrilla, y en ninguna página va a encontrar el nombre de los 3 militares que murieron en combate. En ninguna página. Por lo menos en las primeras 100 páginas de Google no la va a encontrar. Entonces, eso dice mucho realmente de cuál es el interés de la historiografía dominicana y de los actores políticos para instrumentalizar un caso en particular. Camaño cerró la vía del foquismo y ese es el gran aporte que hizo, porque le demostró a la oposición política que al no ser la opción militar una vía idónea y eficiente de derrotar a Balaguer, la única opción era la vía democrática, la vía electoral. Y si bien es cierto, hubo un matadero electoral en Parabara de Bocho en el 74 y el PRD ni siquiera fue a la elección, no menos cierto es que finalmente en el 78, sin armas, Balaguer pudo ser desalojado, lo que no pudo lograr Camaño antes. Yo creo que desde esa lógica que tenemos que reflotar un poco y analizar en perspectiva este personaje. ¿Por qué? Porque la historia no puede ser idealizada. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que tener el valor de enfrentar a nuestros héroes. Tenemos que tener el valor de mover el altar, sin importar que se caigan los santos. Los santos no se van a desvestir por eso. Camaño no va a perder un ápice de gloria si se cuestiona la viabilidad, la lógica y la eficiencia y su capacidad militar incluso en cuanto a organizador táctico y estratégico. En definitiva, tenemos que como dominicanos estar listos para buscar una reconciliación, no con los actores que están muertos, sino con la historia, con el discurso, con el relato, porque eso es lo que le vamos a mostrar a las jóvenes generaciones. Y por ahora lo único que tenemos es un discurso de idealización y es necesario volver a esa historia para demostrar que la vía armada, que esa fue la gran enseñanza de Camaño, no era una opción y que la democracia siempre será la mejor manera de resolver nuestros conflictos como dominicanos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.